¿Cómo poder adelantarse a una crisis conociendo la tasa invertida de los bonos? ¿Qué nos quiere decir esto? Que en una condición normal, los bonos de corto plazo rinden mucho menos que los bonos de largo plazo, pero cuando la situación cambia o la curva se invierte, los bonos de corto plazo rinden más que el largo plazo, y esto es una anomalía, y esto son señales de problemas que podrían desencadenar obviamente una crisis. Ha sido un indicador bastante fiable en crisis como el año 87, la burbuja.com, la crisis subprime, incluso la última de 2020. ¿Qué vamos a hacer? Comparar las tasas de bonos de corto y largo plazo. Vamos a ver la inversión. El corto plazo paga más que en el largo plazo. Esto obviamente es poco común, es anormal que se pague más por tener el dinero a corto plazo que a largo. Y esto es porque las perspectivas de largo plazo se ven deterioradas. Esto es un síntoma de miedo institucional la mayoría de las veces. ¿Qué crisis han predicho? 1987, este famoso flash crash. La crisis del 2000-2001.com, la crisis subprime del año 2008 y la crisis COVID del año 2020. ¿Por qué? Siempre debemos pensar que en la normalidad las tasas de corto plazo tienen que ser menores que la tasa de largo plazo. Esto es 100%, o sea, siempre las tasas de largo plazo de los bonos deben ser superiores a las de corto plazo. Pero sin embargo, cuando se produce la inversión, es decir, cuando se da vuelta el panorama, las tasas de corto plazo ofrecen mayor rendimiento que el largo plazo, y esto es señal de una expectativa de desaceleración futura. Por lo tanto, hay señales de riesgo, podría eventualmente producirse una recesión y obviamente desencadenar una crisis. Mientras que en un territorio normal, cuando el bono de corto plazo es menor que de largo plazo en cuanto a rendimiento, la confianza está en el crecimiento, y esto obviamente impulsa los mercados al alza y todo está muy tranquilo. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Estamos realmente en peligro? Vemos que hay una diferencia entre la tasa del bono de 10 años y de 2 años, un spread de aproximadamente 0,48 puntos básicos, y de 10 años con respecto a 3 meses, 0,78. Probabilidad de recesión por parte de la Fed de Nueva York es tan solo del 15%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los bonos de 10 años valen o tienen un rendimiento mayor que los de muy corto plazo, y esto es una buena señal de momento, ya que la curva no está invertida. Por lo tanto, no nos tenemos que asustar de síntomas obviamente alarmistas. Sin embargo, hay otros datos más asociados a la economía real, por ejemplo el dato de vivienda, donde el sector inmobiliario en Estados Unidos está siendo bastante impactado obviamente por la desaceleración económica en ese sector. Pero ¿qué significa en términos reales todo lo que podría suceder si se invierte la curva para los bancos, por ejemplo? En un entorno que comprime márgenes, obviamente se restringe el crédito y se eleva el riesgo sistémico. Menores márgenes de interés, o sea, las competencias y las tasas más bajas reducen este spread, obviamente presionando la rentabilidad de los bancos. A los bancos les va mal cuando obviamente la curva está invertida. El crédito es más restrictivo, estándares más exigentes, menor apetito al riesgo, obviamente selectividad en el otorgamiento, y esto pone presión. Esto lo vimos durante 2022, especialmente con la corrección de mercado, y mayor riesgo sistémico, obviamente interconexión, volatilidad, shock financieros, macroeconómicos que elevan la obviamente probabilidad de disrupciones. Más presión, menor flexibilidad y obviamente mayor exposición. ¿Qué pasa? Que los márgenes se comprimen, aparece un riesgo sistémico, y esto obviamente produce restrictividad en el crédito. Por lo tanto, es sumamente importante visualizar cómo está la curva de tipos de interés. ¿Y qué significa para las empresas? Bueno, financiamiento más caro, tasas más altas encarecen el crédito, aumentan el costo financiero y obviamente comprimen los márgenes, menor inversión y expansión, financiamiento limitado, caro, las empresas posponen proyectos, etc. Despido y obviamente reducción de costo. Para proteger la rentabilidad, las empresas se reestructuran. Obviamente los despidos en cierta medida ayudan a la rentabilidad del negocio, sobre todo cuando se están pasando temporadas no muy prósperas. Y obviamente los costos, mayores costos, menor inversión, menor crecimiento, y eso obviamente genera una crisis. Por lo tanto, es sumamente importante ver la curva de los rendimientos. Siempre en un mercado sano, el bono de 10 años tiene que ser mayor al de 2 años.
Los bonos de largo plazo deben ofrecer mayor rentabilidad por naturaleza y si no es porque algo nos está señalizando el mercado en su conjunto. ¿Y qué significa para nosotros los inversionistas? Que obviamente no es exacto. Nosotros no vamos a conocer cuándo se va a desencadenar la crisis. De hecho, muchas veces se adelantan estos indicadores, pero termina eventualmente gestándose la crisis 2 o 3 años después. Casos singulares, 2008, la curva se puso inversa el año 2005, 2006, o el año 2001, con el año 98 ya dando señales de curva inversa, pero sin embargo todo reventó 3 años después, así que no es inmediatamente, obviamente, pensar y decir, oh, viene una crisis porque simplemente se invirtió la curva, no es así. Esto va a producir volatilidad y correcciones. Obviamente hubo temor en el 2022 por la subida de tipos de interés. Obviamente el mercado pensaba que la economía se iba a deteriorar bastante con esa alza súbita de los tipos, la incertidumbre, vimos también la inflación y todo eso se concatenó para que obviamente se pensara de que Estados Unidos iba a entrar en una recesión profunda, no solo Estados Unidos, las economías más grandes del mundo. Al final no terminó sucediendo y todo se normalizó. Esto no indica cuándo, pero sí puede anticipar la volatilidad y correcciones. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado. ¿Qué nos ha dicho la historia? La curva anticipó recesiones, pero hoy no está invertida. Y esto es importante, no está invertida. 1970 estuvo menos 0,51 el spread, indicó recesión, el 73 y el 75 menos 1,59, el año 80, 81, 82, bueno, el año 80 menos 2,2, el año 81, 82 menos 3,51, aquí fue el spread grandísimo, la década de los 80 fue terrible en los mercados, 90, 91 menos 0,08 y una señal potente el año 2001 de menos 0,7. Acá en el 2022 tuvimos una señal, bueno, y el mercado corrigió a la par, o sea, vimos que en el 2022 el S&P 500 corrigió un 22%, mientras que el Nasdaq corrigió un 30%. Hoy en día la diferencia de spread es positiva a más 36 puntos básicos, por lo tanto en estos momentos no estamos viendo una curva invertida que nos dé señales de que vaya a aparecer una recesión. Eso nos dice que hay que cuidar las valoraciones, están bastante exigentes en algunos sectores, pero hay otros muy baratos, o sea, restauración, aerolíneas, construcción, son sectores que están siendo olvidados, que obviamente han sido golpeados por la subida de tipos de interés y la debilidad del consumidor, yo podría decir de la mitad del consumidor más pobre de Estados Unidos, pero obviamente si empieza a deteriorarse un poco más, lo más probable es que la Fed intervenga bajando tipos de interés y esto podría impulsar obviamente esos sectores que están olvidados. ¿Por qué se repite esta señal y cuál podría ser obviamente su eventual consecuencia? En el año 2001 la curva se invierte en el 98, el crédito se enfría y las startups sin beneficio pierden financiación y el Nasdaq terminó cayendo un 78%. En el 2008, ¿qué sucedió? La señal fue avisada el 2006, las hipotecas tóxicas explotan, Lehman Brothers quiebra y el S&P pierde un 57% desde máximo. Y 2020, aunque es más asociado a un choque externo, esto no tiene que ver propiamente con la economía, sino que fue un cisne negro. La curva se invierte brevemente en 2019, pero la caída llega por shock sanitario global. Ojo, que los bancos tenían que cubrir sus repos. Y ahí, más allá de la lectura del COVID, había una cobertura de repos que tenía que explotar en algún momento en el 2019. Al final se terminó todo liberando en el 2020. Fue como la excusa que hubo para desencadenar esa caída y esa recesión, que aunque fue breve, fue bastante potente con caídas del 40, 50, hasta 80% en algunas acciones. Si la curva se invierte, existe tensión crediticia, se desacelera y llega la corrección. Cuando el miedo sube, los grandes jugadores se protegen primero. Obviamente el oro es protección, el cash siempre va a ser el rey en todo tipo de problemas. Señales secundarias, por ejemplo, que saltan algunos indicadores. Los default corporativos en un 78 sobre 100 explican, obviamente, una recesión, la producción manufacturera, y aquí esto no está dando, aunque es solo el 42%, no quiere decir una desaceleración manufacturera no está relacionada en al menos un 60%, y esto es importante,
con una recesión. El mercado laboral sí, en un 55%. Ojo, que aquí estamos viendo algo que el índice manufacturero comienza a recuperarse, pero el desempleo también comienza a desacelerarse en Estados Unidos. Estamos viendo una divergencia bastante importante y que hay que tener ojo, pero como siempre digo, invertir a largo plazo, mantener liquidez, etcétera. Y el crédito a empresas hogares, que se da mucho tabú en redes sociales cuando salen estas gráficas de que el crédito en Estados Unidos, bueno, solo explica el 33% del riesgo de una recesión. Es decir, el más importante son los default corporativos y la producción manufacturera. Si vemos default corporativos, manufacturera y mercado laboral, estos tres, ya estaríamos hablando de una señal de riesgo. Sin embargo, aquí está en rojo la producción manufacturera porque es muy importante. Sin embargo, este está mejorando. No estamos viendo tanto default corporativo, uno que otro aislado, pero no demasiado. Y el crédito a los hogares y a las empresas, este sí está subiendo súbitamente. Todavía no tenemos las señales que obviamente confirmen la posibilidad de alguna recesión dentro de los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar ahora? Tenemos tres escenarios, una corrección. Yo creo que esto sería lo más sano para el mercado en cualquier momento. O sea, esto es muy típico. De hecho, han habido correcciones del 5 a 10% muy normal. Una recesión técnica clave. Ejemplo, Canadá tuvo 2 trimestres con recesión técnica y bueno, ya ha empezado a florecer, está empezando a aumentar el empleo y bueno, al menos por el lado canadiense se ve bastante bien el horizonte. Parece ya depurando todo este input asociado obviamente a parar la inmigración. Así que algo así podríamos ver en Estados Unidos con la economía real, porque la economía tecnológica está en otras ligas en estos momentos con la inteligencia artificial. Podría haber obviamente una rotación y obviamente si entramos en una crisis, aquí obviamente aparecerían problemas bastante importantes, las valoraciones son exigentes y obviamente podríamos tener fácilmente una corrección del 30%, así que hay que estar preparado. ¿Cómo se prepara uno ante este escenario? Básicamente liquidez es la única forma, o estar invertido en materias primas que son lo clásico para defenderse de recesiones o de crisis. ¿Qué hacer como inversionista? Bueno, lo importante, evitar la deuda a tasa variable, aunque los tipos deberían bajar si se llega a dar una recesión para poder impulsar la economía. Reducir activos de alto riesgo, principalmente compañías con free cash flow negativo, importante, con alta deuda, bajas ventajas competitivas. Aumentar la liquidez, siempre buen consejo en estos casos, y priorizar bonos sólidos, blue chips, como Coca-Cola, Costco, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, o empresas también de mercado emergente o empresas que operen en mercados locales que no se puedan ver tan afectados por una recesión en Estados Unidos, aunque Estados Unidos se resfría y bueno, contagia a todo el mundo. ¿Y qué no hacer? ¿Vender todo por pánico? No, nunca, jamás. Perseguir ofertas sin análisis, hay que analizar las compañías, conocer el valor intrínseco, si está aquí y el valor intrínseco es real, es obviamente es una buena idea, y no sobreapalancarse. Ya vimos el caso de Situal Angurens, obviamente de este famoso gestor que obviamente perdió $billones por sobreapalancamiento. Así que, como recomendación, la curva de tipo no predice el futuro, pero revela el miedo de los que sí la conocen. Denle like al video, suscríbanse al canal y obviamente vamos a tener una formación avanzada. Próximamente un curso con plazas limitadas donde junto a otros profesores vemos análisis técnico, análisis macroeconómico y análisis fundamental. También para que puedan aprender a crear sus propias tesis. Un abrazo y buena inversión. Hasta la próxima. Chao.